Isaías es un nombre que resuena en las páginas de las Escrituras, pero ¿quién era realmente este profeta? ¿Por qué se le considera el mayor de los profetas mesiánicos, alguien que habló no solo sobre el futuro de Israel, sino también sobre el Salvador del mundo? Si crees que conoces a Isaías solo por los versículos más conocidos, prepárate para una revelación que va más allá de lo obvio. En este vídeo exploraremos las profecías que marcaron el destino de toda la humanidad y cómo su mensaje se conecta directamente con tu vida hoy. ¿Alguna vez te has detenido a reflexionar sobre el impacto de Isaías en las promesas de Dios? Así es, él no solo anticipó el sufrimiento de Jesús en la cruz, sino que también señaló la gloria del reino de Dios. Y quién sabe, te sorprenderá darte cuenta de que algunas de las palabras más impactantes de Isaías pueden ser más aplicables a tu vida cotidiana de lo que imaginas. Prepárate para entender el papel de este profeta de una manera completamente nueva, desafiando tus creencias y mostrando lo relevante que sigue siendo esta historia, incluso más de lo que pensabas. Quédate conmigo porque al final de este vídeo, te darás cuenta de que la historia de Isaías no es solo sobre el pasado, sino también sobre tu futuro. Y si crees que ya sabes todo, espera hasta ver cómo nos enseña a lidiar con nuestros mayores desafíos personales y espirituales. Isaías, un nombre que resuena en los pasillos de la historia bíblica, tuvo un comienzo aparentemente común, pero un destino extraordinario. Nació en Jerusalén alrededor del 742 a.C., y creció en medio de las turbulencias políticas y espirituales de Judá. ¿Quién era Isaías sino un joven con sueños e incertidumbres como cualquier otro? Sin embargo, algo cambiaría para siempre su trayectoria, una visión arrolladora en el templo. Isaías vio a Dios entronizado, rodeado de serafines, y su corazón se llenó de reverencia y temor. Ante la grandeza divina, se sintió indigno, pequeño, inapropiado. Pero aquí está la parte sorprendente: Dios no elige a los capacitados, Él capacita a los elegidos. Isaías, aún intentando entender su papel, recibió un toque purificador de un ángel, simbolizando la remoción de su culpa. Y entonces vino la pregunta crucial: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Isaías, a pesar de sus inseguridades, respondió con una frase que marcaría la historia: aquí estoy, envíame a mí. ¿Quién fue Isaías, sino un hombre que decidió confiar en algo más grande que sus propias limitaciones? Ese coraje de decir sí es lo que separa a los espectadores de los protagonistas. Aceptar un llamado, ya sea espiritual o personal, nunca es fácil. Isaías sabía que enfrentaría oposición, burlas, incredulidad. Pero siguió adelante. ¿Cuántas veces en nuestras vidas nos encontramos con oportunidades que nos asustan? El miedo al fracaso, al rechazo, a la incertidumbre nos paraliza. Sin embargo, si Isaías nos enseña algo, es que la grandeza no está en la ausencia de miedo, sino en la disposición de avanzar a pesar de él. Isaías nació en Jerusalén, en una época en la que el imperio asirio expandía su dominio con brutalidad. Creció en un escenario turbulento, donde la fe del pueblo vacilaba entre la adoración al verdadero Dios y la influencia de culturas paganas. Su vida parecía común hasta que un evento cambió todo: una visión arrebatadora en el templo. Vio a Dios en su gloria, rodeado de serafines, y su primera reacción fue de pura desesperación. ¡Ay de mí! Estoy perdido, exclamó, sintiéndose indigno de estar ante la santidad divina. Esta experiencia no solo marcó su destino, sino que reveló una poderosa verdad: los grandes llamados surgen, muchas veces, cuando nos sentimos más pequeños. El sentimiento de inadecuación de Isaías no es difícil de entender. ¿Cuántas veces nos sentimos pequeños ante desafíos grandiosos?
Tal vez sea una nueva responsabilidad, un cambio inesperado o incluso un sueño que parece demasiado grande para nuestras fuerzas. Isaías se veía impuro o incapaz, pero Dios lo preparó para la misión. Un serafín tocó sus labios con un carbón encendido, purificándolo y removiendo su culpa. Esto nos enseña que cuando somos llamados a algo mayor, no necesitamos ser perfectos, solo necesitamos estar dispuestos. ¿Quién no ha dudado antes de aceptar una oportunidad por miedo de no ser lo suficientemente bueno? Y entonces vino la pregunta que cambiaría su vida: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Isaías, ahora transformado, respondió sin dudar: aquí estoy, envíame a mí. Esta respuesta no vino de la autoconfianza, sino de la entrega. El llamado no sería fácil, enfrentaría resistencia, rechazo, tiempos difíciles. Pero comprendió que cuando Dios llama, Él capacita. El viaje apenas comenzaba, y cada paso sería un desafío. Pero, ¿no es así también con quienes deciden salir de su zona de confort y enfrentar su misión? Al final, aceptar un llamado es solo el comienzo, la verdadera prueba llega después. Isaías no era solo un profeta, era un hombre de familia, alguien que comprendía el peso de las responsabilidades y el impacto que su misión tendría sobre los suyos. La Biblia menciona que tuvo hijos, y sus nombres no fueron elegidos al azar, eran mensajes vivos de las profecías que Dios le entregaba. Imagínate cargar con un nombre que por sí mismo, ya era una advertencia divina. Isaías entendía que toda su vida era un testimonio, y su familia, un reflejo de su misión. No solo hablaba de cambios, vivía esos cambios en cada detalle de su vida diaria. Pero lo que hace a Isaías tan intrigante es que no se limitaba solo a las palabras. A diferencia de muchos que hablaban pero no actuaban, él se ponía del lado de los pobres, los olvidados, aquellos que sufrían por la injusticia. Isaías denunciaba a los poderosos sin miedo, señalaba a los que oprimían al pueblo y clamaba por justicia. Y no era un discurso vacío. Él se involucraba, ayudaba, caminaba entre los necesitados. Si estuviera hoy en día, probablemente estaría en las calles luchando contra las desigualdades, siendo la voz de los que no tienen voz. Su misión no fue fácil. Denunciar a los poderosos siempre ha tenido un precio, y Isaías sabía que enfrentaría persecuciones. Pero no retrocedió. Entendía que hablar la verdad requería valentía, y que aquellos que se omiten frente a la injusticia, en realidad, son parte del problema. ¿Cuántas veces vemos algo mal y simplemente nos callamos? Isaías nos enseña que el verdadero llamado exige acción. Y su valentía fue más allá de las críticas políticas y sociales, él también fue el primero en anunciar algo que cambiaría la historia para siempre. Isaías no solo denunció los pecados de su pueblo y de los líderes corruptos, sino que también trajo un mensaje de esperanza. En medio del caos, cuando todo parecía perdido, profetizó sobre la venida de un Salvador. Sus palabras resonaron a través de los siglos, convirtiéndose en una de las mayores promesas de Dios para la humanidad. Imagina el impacto de esas palabras en una nación abatida, que enfrentaba amenazas de guerra y destrucción. Mientras muchos solo veían desesperación, Isaías veía más allá, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y el gobierno estará sobre sus hombros. Isaías 9:6. Estas palabras no eran solo poesía, eran la garantía de que Dios aún estaba en control. Isaías describió a ese Salvador como alguien que traería justicia, curaría a los quebrantados de corazón y restauraría lo que estaba perdido. Pero lo más sorprendente es que no habló de un rey poderoso y temido, como muchos esperaban.
Profetizó sobre un siervo sufriente, alguien que cargaría con los dolores del pueblo y se sacrificaría por todos. Este concepto era revolucionario. El Mesías no vendría para dominar con fuerza, sino para transformar con amor. No vendría para establecer un reino terrenal, sino para traer redención eterna. Isaías estaba sembrando la semilla de la esperanza, preparando los corazones para la mayor historia de amor y sacrificio jamás contada. Y aunque su pueblo en ese momento no comprendiera totalmente el significado de esas palabras, siglos después se convertirían en realidad. Cuando Jesús nació, vivió y murió, todo lo que Isaías había profetizado se cumplió. Su visión trascendió su tiempo y sigue viva hoy, recordándonos que incluso en las situaciones más oscuras, siempre hay esperanza. Isaías no solo trajo mensajes de juicio y esperanza, sino que también hizo un llamado urgente al arrepentimiento. Veía a un pueblo que se alejaba cada vez más de Dios, buscando ídolos, confiando en alianzas políticas y viviendo una religiosidad vacía. Para Isaías el verdadero cambio no estaba en sacrificios externos, sino en un corazón transformado. Exclamó: «Lavaos, purificaos, quitad la maldad de vuestros actos de delante de mis ojos, dejad de hacer el mal. Aprended a hacer el bien, practicad lo que es justo, ayudad al oprimido, haced justicia al huérfano, tratad la causa de las viudas». Isaías 1, 16-17. Este llamado era más que un apelo moral, era una exigencia de Dios para que el pueblo se volviera a Él con todo su corazón. Isaías dejó claro que no bastaba conseguir rituales religiosos sin un verdadero cambio interior. Dios no se complacía en sacrificios vacíos ni en oraciones hechas sin sinceridad. El Señor buscaba un pueblo que lo adorara en espíritu y en verdad, que demostrara fe a través de la justicia, la misericordia y el amor al prójimo. Este mensaje sigue siendo actual. ¿Cuántas veces nos encontramos atrapados en una religiosidad mecánica, sin una transformación real? Isaías nos recuerda que Dios desea más que palabras o gestos exteriores. Él quiere un compromiso genuino, un corazón dispuesto a cambiar y vivir según sus principios. El arrepentimiento no era solo una opción, era la única manera de evitar el juicio inminente. Pero al mismo tiempo Isaías ofreció una promesa: «Venid, pues, y arguidme, dice el Señor, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos». Isaías 1:18. Dios estaba listo para perdonar, restaurar y transformar, solo era necesario que el pueblo diera el primer paso. En medio de los mensajes de juicio y arrepentimiento, Isaías trajo una de las mayores esperanzas para el pueblo, la promesa del Mesías. Profetizó sobre un rey justo, descendiente de David, que traería paz y restauración no solo para Israel, sino para todas las naciones. Uno de los pasajes más conocidos está en Isaías 9, 6-7, porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, y el gobierno estará sobre sus hombros, y su nombre será, Maravilloso Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Estas palabras anunciaban la venida de Jesucristo, el Salvador que establecería un reino eterno basado en la justicia y la rectitud. Isaías describió al Mesías como el siervo sufriente. Isaías 53, aquel que tomaría sobre sí los dolores y los pecados del pueblo. Esta profecía se cumplió en la muerte y resurrección de Jesús, quien trajo redención para todos los que creen en él. Además, el profeta habló sobre un tiempo futuro de paz universal, donde el lobo habitará con el cordero. Isaías 11, 6. Esta visión apunta al reino de Dios, donde no habrá más dolor, violencia ni injusticia. El mensaje de Isaías nos enseña que a pesar de las dificultades y crisis del presente, Dios tiene un plan mayor.
El Mesías vino para restaurar nuestra relación con Él y traer una esperanza que va más allá de esta vida. Cuando confiamos en esta promesa, encontramos paz y propósito, independientemente de las circunstancias a nuestro alrededor. Isaías no solo previó la venida del Mesías, sino que describió con detalles la naturaleza de su ministerio y los sufrimientos que él enfrentaría. En Isaías 53, el profeta habla del siervo sufriente, alguien que sería rechazado, despreciado y humillado por todos. El impacto de estas palabras fue profundo y se cumplió de manera clara en Jesucristo. Isaías describió cómo el Mesías sería despreciado y rechazado por los hombres, hombre de dolores, y experimentado en trabajos. Isaías 53, 3. También habló sobre cómo el sufrimiento del Mesías sería para nuestro beneficio, pero él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo que nos trae la paz estaba sobre él y por sus heridas fuimos sanados. Isaías 53, 5. Estas palabras se cumplieron en la pasión de Cristo cuando él fue crucificado por nuestros pecados. La gran novedad traída por Isaías no fue solo la promesa de un Salvador, sino de un Salvador que tomaría sobre sí el dolor y el pecado de toda la humanidad. Esto nos enseña que muchas veces el camino hacia la liberación y la redención pasa por el sufrimiento, pero el sufrimiento no es el fin de la historia. La victoria, la paz y la salvación son las promesas que vienen después. Isaías también nos habla sobre el carácter del Mesías. Él sería alguien que, a pesar de sufrir, sería justificado y exaltado. No fallaría sin importar cuántas veces fuera rechazado o despreciado. Y como se profetizó, Jesús fue exaltado después de su resurrección, convirtiéndose en el Rey eterno, gobernando con justicia y paz. Esta parte de las profecías de Isaías nos hace reflexionar sobre el impacto que el sufrimiento tiene en nuestras vidas. Muchas veces el sufrimiento nos moldea para hacernos más fuertes y más parecidos con Cristo. La esperanza está en la promesa de que así como Cristo venció, nosotros también podemos vencer. Isaías no solo profetizó sobre el sufrimiento y la muerte de Jesús, sino también sobre su gloriosa venida, tanto la primera como la segunda. Su primera venida estuvo marcada por la humildad. Él vino al mundo no como un rey conquistador, sino como un niño en un pesebre, trayendo un mensaje de salvación. Isaías ya hablaba de esta venida cuando dijo, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y el gobierno estará sobre sus hombros. Isaías 9, 6. Jesús en su primera venida, vino para salvar a los perdidos, curar a los enfermos, liberar a los cautivos y anunciar el reino de Dios. Isaías ya nos daba pistas de que el Mesías no sería un Salvador convencional, sino alguien que traería una nueva orden de vida, enfocada en la justicia y el amor. Esta venida, aunque humildemente recibida, marcó el inicio del cumplimiento de las promesas de Dios. La segunda venida de Cristo, sin embargo, será diferente. Isaías habla sobre la promesa de un reinado eterno, donde no habrá más dolor ni sufrimiento. El lobo habitará con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el leoncillo caminarán juntos, y un niño pequeño los guiará. Isaías 11, 6. Esta visión de paz total nos habla sobre la restauración de todas las cosas, cuando Cristo, en su regreso, establecerá su reino de justicia y reinará sobre todas las naciones. Isaías también profetiza que en esta segunda venida, los muertos serán resucitados, el pecado será derrotado y el sufrimiento será erradicado. Este es el gran triunfo de Cristo, y Isaías nos enseña que debemos vivir con la esperanza de ese futuro glorioso, mientras esperamos la venida del Señor. La muerte de Isaías está envuelta en misterio, pero, según los textos apócrifos, él sufrió un destino trágico. Algunos relatos sugieren que fue martirizado por el rey Manasés,
siendo aserrado por la mitad debido a su fidelidad al mensaje de Dios. Aunque los detalles sobre su muerte no son claros, lo que es innegable es el impacto duradero que tuvo como profeta. Isaías, el profeta mesiánico, no solo fue alguien que predijo eventos futuros, sino alguien que desafió el sistema y habló la verdad, sin importar el costo. Su valentía frente a la adversidad es un ejemplo para nosotros. No dudó en proclamar la palabra de Dios, aun sabiendo que su vida estaba en riesgo. Esto nos enseña que por más difícil que sea seguir el camino de la justicia, la fidelidad a la verdad vale la pena, incluso frente al sacrificio. El legado de Isaías va mucho más allá de sus profecías sobre el Mesías. Influenció profundamente el cristianismo y el judaísmo. Sus palabras sobre la justicia social, la fidelidad a Dios y la esperanza en la redención siguen resonando hoy en día. Isaías nos enseñó la importancia de vivir una vida de rectitud, independientemente de las dificultades u oposición que podamos enfrentar. Su vida, su misión y sus palabras siguen moldeando los corazones de millones de personas, desafiándonos a vivir con integridad y mantener la esperanza. El profeta Isaías, incluso después de su muerte, sigue siendo una figura central en la fe cristiana y judía, y su ejemplo de valentía, fe y esperanza es algo que debemos buscar imitar en nuestra vida cotidiana. Su legado no solo es sobre lo que predijo, sino sobre cómo vivió para honrar a Dios, enfrentando los desafíos con valentía. Después de sumergirnos en la vida y las profecías de Isaías, ¿qué opinas de aplicar este conocimiento en tu propio viaje espiritual? ¿Cómo las palabras de Isaías sobre el Mesías pueden transformar la manera en que ves el mundo y tu fe? El profeta Isaías no solo predijo el futuro, sino que nos mostró cómo vivir con esperanza, valentía y fidelidad, incluso en los tiempos más difíciles. Y ahora, es tu turno, ¿estás listo para abrazar la verdad que él trajo? No dejes que el aprendizaje de hoy se pierda. Si realmente quieres continuar descubriendo cómo las palabras de Isaías pueden cambiar tu vida, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y continúa con nosotros en este viaje de descubrimiento. Y si tienes algo que compartir, como un testimonio o una reflexión sobre lo que has aprendido, escríbelo en los comentarios. Vamos a crecer juntos, aplicando las enseñanzas del mayor profeta mesiánico en nuestra vida diaria.